Quiero darle la bienvenida a Miguel Palomino porque el Instituto de Estadística e Informática, es decir, el INEI, ha publicado una muy buena noticia recientemente. Pues 509.000 peruanos han dejado de ser pobres durante el año pasado. Y el IPE, que es el Instituto Peruano de Economía, donde trabaja Miguel Palomino, ha profundizado en el tema, y de eso estábamos discutiendo cuando nos sorprendió el vivo. Bienvenido, Miguel, oficialmente, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, gracias. Las cifras del INEI son una buena noticia, son una noticia simplemente alentadora. ¿Cómo lo analizan? No, claramente es muy bueno que 1 millón de peruanos hayan salido de la pobreza. O sea, no hay forma en que esto no sea interpretado positivamente. Por supuesto, uno siempre puede decir si pudo haber sido mejor, si hay mil cosas que uno podría decir. Pero el que un poco más de 500.000 de peruanos hayan salido de la pobreza es sin ninguna duda una excelente noticia, es muy bueno, ¿no? Además, sobre todo cuando uno considera que es un año más de un largo periodo en que más y más peruanos han estado saliendo de la pobreza. La pobreza ha caído en más de 30 puntos porcentuales del Perú. O sea, casi un tercio de los peruanos que eran pobres han dejado de serlo. Eso es una cantidad enorme. Estás hablando de más de 9 millones de personas que han salido de la pobreza. Es realmente extraordinario, ¿no? Una cosa que algunos he comentado, yo no tengo las cifras de todo el mundo para poder estar seguro, ¿ya? Pero por lo que conozco y, digamos, más o menos me meto en estas cosas, no me sorprendería que esta haya sido la más grande disminución en pobreza en la historia de la humanidad. ¿La de los últimos cuántos años? La que ha ocurrido del 2004 a la fecha en el Perú. Así. Posiblemente sea la más grande disminución de pobreza en la historia de la humanidad. Si no, ciertamente una de las primeras 3 o 4. Eso es extraordinario. Y estoy hablando de la historia de la humanidad. Ahora, el ritmo de la historia de la humanidad, por supuesto. Ahora, el ritmo ha sido intenso, pero hay regiones que tienen disminución de pobreza realmente efectiva y además progresiva, y regiones que no. ¿Cuáles son las que todas las regiones han tenido una reducción importante de pobreza, todas, sin excepción. En todas ha caído la pobreza significativamente. A lo largo de los últimos, digamos, yo calculo del 2004 años, a la fecha, porque es cuando tenemos el mismo sistema de medición y es por lo tanto comparable todo, ¿no? Del 2004 a la fecha ha habido una caída muy fuerte y todas las regiones del Perú han tenido una significativa reducción en la pobreza. Lo que pasa es que en algunas regiones ha sido una buena reducción, o sea, no viene mal, y en otras ha sido una cosa extraordinaria, ¿no? Justamente lo que hablábamos, eso de mapas y etcétera, de lo que se podía poner para los televidentes. Para graficarlo, ¿no? Claro, hay regiones donde más de 40%, incluso algunos más de 50% de la población ha salido de la pobreza. Y regiones donde en el peor de los casos creo solamente como 17% salió de la pobreza. Ahora, una caída de 17 puntos de la pobreza es muy bueno. Claro que sí. Pero es mucho menos bueno que 40 o 50. Que 40 o 50, pero ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Programas sociales, actividad, tipo de producción, inversión, ¿qué es lo que está haciendo la diferencia? Bueno, la diferencia creo que la puede ver la teleaudiencia cuando uno mira y le dio los nombres. ¿Cuáles son las regiones que más han caído en términos que mayor cantidad de gente ha salido de la pobreza? Moquegua, Ica, Cusco, Piura, San Martín, Arequipa, Tacna. ¿No? Son en general regiones a las que han crecido que han crecido muy fuertemente con el boom económico de los últimos años, ¿no? ¿Y qué actividades productivas se realizan en esas regiones? Bueno, eso es lo interesante, hay un poco de todo. Ica, como sabemos, es un tema de sector agropecuario y manufacturero. Mucha gente solía ir manufacturero, el sector manufacturero ha crecido más en Ica que el agropecuario, pero ambos son importantes, ¿no? En Cusco también es mezclado, en Cusco ha sido hidrocarburos, ha sido minería y ha sido turismo, sin duda, ¿no? Además de otras actividades, dado el crecimiento que había ahí. En Moquegua ha sido fuertemente minería, pero también había otros sectores. En Arequipa también ha sido una mezcla. La agricultura ha crecido mucho, pero también la minería ha crecido bastante y la industria también ha crecido. Entonces, lo que vemos es que ha habido un crecimiento bastante diversificado, ¿no? Lo que probablemente, uno de los motivos principales que explica por qué
las regiones están creciendo más fuertemente que Lima, y que ha sido el caso largamente en los últimos años, es porque en las décadas anteriores, en las décadas de deterioro de la economía peruana, el centralismo del que todos nos quejamos se empeoró muchísimo. Porque en Lima tú puedes construir las industrias en Lima, tú puedes hacer plantas en Lima, o editoriales en Lima, o canales de televisión en Lima, o bancos en Lima. Pero tú no puedes tener grandes tierras agrícolas en Lima, tú no puedes tener minería en Lima, tú no puedes tener actividad forestal o actividad pesquera en Lima, y el turismo no es, digamos, no ha sido un fuerte en Lima. Cuando se comienza a desarrollar la minería, la agricultura, la pesquería, los hidrocarburos, el turismo, esas son actividades descentralizadas. Claro. Eso se hace todo fuera de Lima. Entonces, el crecimiento fuera de Lima en la última década ha sido mucho más fuerte que el crecimiento en Lima. Claro, no en todas las regiones, pero en la mayoría de regiones. Sobre todo estas que he indicado que han crecido fuerte. Las regiones que han crecido menos. Por ejemplo, hablamos de Huancavelica, de Apurímac, de Cajamarca. Sí, bueno, hay dos cosas. Cuando vamos a hablar de quién han crecido, cuáles han crecido menos o cuáles han tenido menor disminución de pobreza, era tu pregunta. Vamos con la disminución de pobreza. En disminución de pobreza, hay dos cosas que implican esto. Por un lado, efectivamente, regiones que han crecido menos. Pero también hay regiones que ya tienen un nivel de pobreza muy bajo. Si el nivel de pobreza era muy bajo, es más difícil que mejore. Callao, por ejemplo, ha sido típicamente una provincia, una región, que ha sido relativamente de buenos ingresos comparado con el resto del Perú. Entonces es más difícil, o sea, en Callao no podía bajar la pobreza en 50% porque no había 50% de pobres, digamos, ¿no? Entonces hay ese doble efecto. Hay regiones que bajan menos porque no andaban tan mal y otras que bajan menos porque no les ha ido bien. No les ha ido bien. ¿No? Oye, ¿a cuáles no les ha ido bien? Bueno, cuando vemos los números de las que han, digamos, crecido menos, Ayacucho, Apurímac y Cajamarca, que son 3 de las 4 regiones más pobres del Perú. Sí. O sea, las regiones más pobres del Perú, faltaba Huancavelica, ¿no? Y Huancavelica tampoco le ha ido tan bien, pero digamos, es la 7ª región que menos ha disminuido la pobreza. Pero las 3 peores son justamente 3 de las 4 regiones más pobres del Perú. Entonces, ahora, una de ellas es Cajamarca, y Cajamarca tiene potenciales inversiones, claro, pero se han quedado en potenciales. Se han quedado en potenciales porque no han desarrollado, y más bien lo contrario. Cusco, o sea, antiguamente el trapecio andino, o sea, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica siempre han sido regiones muy pobres. Y a eso se añadía típicamente Cusco, Cajamarca y Puno, como entre otras, hay Pasco también, dependiendo. Esas eran típicamente las regiones más pobres del Perú. Cusco ya no lo es. Cusco ya tiene 21% de pobres, que todavía sigue siendo mucho, pero tenía como 65. Claro, claro. Hace solo 8 años. O sea, más del 40%, 42% creo de los cusqueños han salido de la pobreza en 8 años. Es una cifra extraordinaria. O sea, realmente como un logro muy difícil de imaginar. Claro. Si hace 8 años alguien hubiera dicho que la pobreza iba a bajar 42 puntos en Cusco, le hubiera dicho no sueñes, no puede ser, pues, no va a ser, ni un buen escenario puede ser. ¿Qué nos garantiza que las personas que han dejado de ser pobres no vuelvan a ser pobres? Bueno, ahí hay dos temas de nuevo, ¿no? El primero, cuando sacamos las cifras promedio, yo creo que mientras Perú siga creciendo, sobre todo si crece a buenas tasas, la pobreza va a seguir cayendo. Todos los estudios son contundentes, no hay duda alguna. La principal explicación de la reducción de la pobreza es que el crecimiento económico crea más y mejores empleos. Y eso es lo que saca a la gran mayoría de la gente de la pobreza. Hay un elemento que hasta ahora ha sido menor, no quiero decir que no sea importante, pero ha sido menor, bastante menor además, una fracción, que son programas sociales y la actividad directa del Estado. Es importante esta actividad, y va a serlo crecientemente probablemente, porque cuando la economía crece y crea oportunidades de empleo, de más y mejores empleos, estos más y mejores empleos no son tomados igualmente por todo el mundo. Si yo soy un jovencito que ha sido desnutrido durante su infancia y que nunca tiene una educación decente, probablemente va a ser más difícil que esos empleos que se crean con el crecimiento yo pueda tomar ventaja de ellos. Entonces hay un poco el problema de que el que ya está muy mal tiende a tener algunas desventajas para beneficiarse del crecimiento. Y ahí es donde tiene que haber alguna acción para alguien que iguale oportunidades, y típicamente el Estado tendría un rol muy importante en eso.
Entonces, lo que tenemos es que el crecimiento económico es el que ha explicado la gran mayoría de la reducción de la pobreza. La otra parte han sido actividad del Estado, programas sociales y lo demás. A futuro eso creo va a seguir siendo así. Si el Perú sigue creciendo, la pobreza va a seguir disminuyendo significativamente. Entonces es la primera parte, la buena noticia, digamos, aunque lo importante es que siga creciendo, claro, ciertamente. por supuesto. Para eso se necesita condiciones de crecimiento, inversión y lo demás. ¿Y cuánto han intervenido los programas sociales? Depende de los estudios y además típicamente se mide el efecto sobre la pobreza monetaria. Y probablemente eso subestima un poquito el efecto del Estado. En los programas, los estudios que yo he visto, incluyendo algunos que han trabajado en el Banco Mundial, Jaime Saavedra, peruano, que tiene un puesto muy alto en el Banco Mundial, justamente en este tipo de trabajos, ex investigador de GRADE en el Perú, de un estudio donde indicaban que los programas sociales explicarían menos del 10% de la disminución. Pero, insisto, estos estudios, como miden la pobreza monetaria, el efecto sobre tu ingreso, si yo hago una buena carretera o pongo una posta médica y por tener una posta médica más cerca yo no tengo que viajar 2 días para llevar a mi hijo enfermo, eso no es plata que me entró a mí, entonces no se considera como pobreza, pero no tuve que viajar 2 días, pude trabajar, mi hijo no se enfermó tan mal. Entonces hay una serie de temas donde probablemente el efecto de los programas sociales sea algo mayores, pero es claro que la explicación más grande de la disminución de la pobreza es el crecimiento. Ahora, tú explicabas cómo hacemos para que uno no vuelva a entrar. Exacto, sí. El primer tema es, bueno, que sigamos Porque creciendo. Macrocónsul recién han publicado un informe donde dicen que 3 de cada 10 regresan a la pobreza. Así es. Y eso es un trabajo que hizo el Banco Mundial hace un par de años, también iba en la misma dirección. Y es muy importante entender esto, ¿no? O sea, los números agregados, los promedios, hacen que la pobreza esté bajando muchísimo. Pero dentro de la población hay gente que está entrando y saliendo. Salen más de los que entran, pero hay bastante flujo. Entonces no es que simplemente los que eran pobres dejan de ser pobres, ¿no? Poco a poco van dejando de ser pobres. Muchos que eran pobres dejan de ser pobres y algunos que no lo han vuelven a hacerlo. Entonces la pregunta es ¿por qué en este contexto de crecimiento? Y la explicación no es tan complicada en la mayor parte de los casos. En el Perú, un porcentaje muy alto de los hogares dependen fundamentalmente de una persona. Hay una persona que es el que gana el pan principalmente para el hogar. Los otros pueden ayudar, etcétera, pero normalmente hay uno que es el sostén. Y además es típicamente su trabajo lo que origina estos ingresos que son el sostén de la familia. ¿Qué pasa si esa persona se enferma, se muere, en el digamos, caso más triste, abandona la familia? Y este es el sostén. Esa pobreza pasa, esa familia, pasa de ser de repente una familia en situación razonable, o sea, no es que sean acomodados, pero viven lejos de la pobreza y pueden quedarse en nada. Se pueden súbitamente tornar pobres. Entonces, en la medida en que existe este hecho, y claro, cualquier persona se puede enfermar o se puede morir o puede lo que fuera, perder algunos trabajos que sean difíciles de recuperar, por ejemplo, eso puede ocasionar problemas muy serios. En algunas zonas, por ejemplo, altoandinas alejadas, mal clima, una helada inadecuada puede llevar a que toda una zona sea víctima de pobreza muy súbitamente. Entonces también hay esos factores, ¿no? Hay cosas que se pueden trabajar al respecto, justamente apuntar a que las poblaciones más vulnerables tengan algún tipo de red de seguridad. Pero esas cosas toman tiempo en organizarse, ¿no? ¿Y cómo garantizamos la diversificación de las actividades? Y también, por supuesto, del crecimiento, porque si la minería deja, o los precios de la minería dejan de tener los valores que tienen ahora, vamos a retroceder y a reducir tremendamente nuestro crecimiento y por ende también vamos a sucumbir nuevamente en la pobreza. Bueno, la minería peruana en promedio y la gran mayoría de los proyectos de minería de los que se habla es una minería de relativo bajo costo. O sea, en relación a otros productores mundiales, en general las minas peruanas tienden a ser de bajo costo. Por lo tanto, son minas que en su mayoría podrían seguir operando con precios aún más bajos. O sea, llegaron a un pico altísimo, donde todo el mundo era súper rentable, digamos, casi, ¿no? De ahí han bajado a precios que siguen siendo históricamente buenos. Los precios de hoy
si bien son menos altos de lo que eran en su mejor momento, siguen siendo precios buenos. Si bajaran algo más, la gran mayoría de las minas del Perú seguirían siendo rentables. No tan rentables, ya no son esa locura que todo el mundo está como loco por invertir todo lo que se pueda lo antes posible, pero siguen funcionando. Entonces, probablemente una disminución no tan grande de los precios de los minerales tiene impacto en la disponibilidad de dólares, una serie en la recaudación fiscal, pero no tendría por qué afectar muy fuertemente la actividad. Va a haber proyectos que no salgan, pero la mayoría sí saldrían, ¿no? ¿Y cómo diversificamos? Ahora, la diversificación. La mejor manera de diversificar realmente es crear las condiciones para que los empresarios de todos tamaños, todos los pequeños microempresarios, los comerciantes, industriales, agricultores que hay en el Perú, descubran ellos cuál es la mejor manera de usar los recursos con los que cuentan. Es difícil imaginarse, y normalmente no funciona, excepto por algunos cuantos casos muy limitados, que alguien diga, mira, en tal lugar lo que hay que hacer es tal actividad. Algo que no sea obvio porque ya se está haciendo, ¿no? Normalmente la gente descubre cosas para hacer que no es lo que un planificador central en algún ministerio se le hubiera ocurrido. En el año 1995, yo creo que casi nadie se le ocurría que el plantar espárragos o pimiento piquillo o mangos o paltas era pues una cosa maravillosa para el Perú. Seguramente algunos lo sabían, sí, pero no es que fuera una cosa ampliamente conocida, todo el mundo dice, uy, lo que hay que hacer es plantar paltas, ¿no? Y sin embargo ahí está. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es crear condiciones para que sea atractivo invertir y descubrir nuevos negocios. ¿Cuáles son esas condiciones? Sobre todo en las zonas que están alejadas, que hay infraestructura. O sea, yo no puedo realizar buenos negocios si no tengo cómo sacar mi producto al mercado, si no tengo comunicaciones, si no tengo electricidad, si no tengo agua, ¿no? Por supuesto. Entonces, infraestructura primero que nada. Segundo lugar, tener pues estabilidad económica, estabilidad, garantías, de respeto a la propiedad, a los contratos, todo lo que es básico para que la gente desee jugársela e invertir a todo nivel, ¿no? Eso probablemente es lo más importante, que haya condiciones para invertir, que son las condiciones legales, económicas, financieras, y también las condiciones de infraestructura, apoyo institucional, legal, ¿no? Ahora, al disminuir la pobreza a 27%, más o menos, esa es... 25,8, era 27,8, era 27,8, ahora 25,8, según el INEI. Sí. 25,8, por supuesto... La cuarta parte de los peruanos, un poquito más, la cuarta parte es pobre. O sea, sigue siendo bastante, ¿no? No termina siendo alentador, uno siempre... No, es alentador que se haya disminuido, claro, pero hay un largo trecho por delante. 25% de peruanos que están en pobreza y en extrema pobreza, o la mayoría están en extrema pobreza. No. La extrema pobreza, no he visto la última cifra, pero estaba en, si recuerdo bien, como 6 y pico %. Perdón, déjame un momento porque puedo estar equivocándome. La cifra en todo caso era menos de 10 puntos. La de la extrema pobreza. De extrema pobreza. Disculpa que no la acuerdo bien en este momento, pero no son la mayoría. De los pobres, menos de la mitad de los pobres, un porcentaje menor de eso, es pobre extremo. Pero aún así, de nuevo, es demasiada, la cifra es muy alta. Claro. ¿no? En los dos casos es muy alta. Claro, hay demasiados pobres, o sea, 25,8% son algo así como pues, más de 7,5 millones de peruanos, más o menos. Claro. Ahora, en el ritmo, y eso es muchísimo, ¿no? En el ritmo, por supuesto, en el ritmo de nuestro crecimiento, podríamos, esperar que la pobreza disminuya como ha disminuido, al nivel que ha disminuido en los años anteriores. Al ritmo al que ha venido disminuyendo. Exacto. En parte sí, en parte no. ¿Qué quiere decir esto? Si seguimos creciendo a tasas significativas, yo creo que la pobreza va a seguir disminuyendo de manera significaca también. ¿Qué significa, o digamos, a cuánto asciende una tasa significativa? Bueno, somos casi 30, para redondear, casi 30 millones de peruanos aproximadamente. 1% son 300.000 personas. Sí. ¿no? Entonces, si yo bajara 1% de pobreza al año, estoy quitando 300.000 personas de la pobreza. Es bastante, es realmente un impacto fuerte. Ahora, son 7,5 millones de pobres, entonces hay que tratar de ir más rápido que eso. En promedio se ha avanzado mucho más rápido que eso. En los 8 años ha bajado la pobreza
como 30 puntos. Entonces, si han bajado 30 puntos en 8 años, eso quiere decir que eso ha bajado a un ritmo de más de 3,5, digamos, claro, ¿no? Anual. Este año ha sido 2, pero también es verdad que cuando la pobreza estaba en 60 o 50 y muchos, claro, era más fácil bajar 2 o 3 puntos que cuando ya está solo en 27, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque para comenzar hay menos pobres. Si la pobreza fuera solo de 2%, yo no podría bajarla a 3% al año porque ya no hay 3% de pobres, como ejemplo, ¿no? Lo que le pasa a las regiones más ricas. Tacna, Callao, no pueden bajar la pobreza tan rápidamente porque ya no hay tantos pobres, pues, ¿no? Pero, entonces, ese es un factor. Pero es verdad que todavía se puede seguir bajando. Y el otro tema es que cuando van quedando menos pobres, los que van quedando tienden a ser los que son más difíciles de llegar. Poblaciones rurales. La población rural más alejada. En la población rural hay de todo tipo. Hay la persona que realmente está muy alejada en la punta de un cerro, en una zona muy complicada, y el que es rural, pero que está solamente a media hora de la ciudad. Obviamente, el que está solo media hora de la ciudad, es mucho más fácil que se engarce, que entre al mercado, que encuentre oportunidades de empleo, que le llegue electricidad, que tenga servicio de salud, que el tipo que está mucho más lejos, a 2 días de camino en la punta de un cerro. Entonces, sacar a esa persona de la pobreza es también más difícil. Y es justamente el reto que tenemos, y ahí es donde tiene que entrar mucho más fuertemente el Estado. Por eso, crecientemente, la responsabilidad del Estado para sacar a este tipo de personas de la pobreza que tienen este tipo de dificultades adicionales va a ser cada vez más importante. O sea, ya no va a ser tan fácil que solo el mercado lo haga, ¿no? Claro. Como lo ha venido haciendo hasta ahora y como lo puede seguir haciendo por un tiempo más, ¿no? Por un tiempo más, pero ahora tiene que reaccionar. Crecientemente la responsabilidad del Estado se va haciendo más grande, ¿no? Gracias, Miguel. Estupenda explicación, como siempre. Muchísimas gracias por gracias estar a ti. aquí. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar.